Iniciar. Bueno, buenos días a todos. Disculpar la afonía, pero desde ayer que acabamos la jornada muy tarde, estoy así, no puedo hacer otra cosa más que hablar más bajo, espero que me entiendan. De nuevo, buenos días a todos. Agradezco su presencia para abordar un tema de suma importancia que afecta directamente a la salud de los ciudadanos de Extremadura. Como consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, es mi deber compartir con ustedes la realidad que enfrentamos y afrontamos y la labor que estamos llevando a cabo para superar los desafíos que hemos heredado de la gestión anterior. Me acompañan en la mesa el director gerente del SES, el doctor Jesús Vilés, y el director general de Asistencia Sanitaria, el doctor Félix Miranda. Comenzaré informándoles que en el segundo semestre del 2023 las listas de espera en nuestra región mostraron una reducción de 4.428 pacientes. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, desde nuestra llegada, de forma insistente, nos hace llegar un requerimiento por escrito en el que indican que los datos de la lista de espera del primer semestre de este 2023 y del 2022 publicados por el Gobierno anterior son erróneos. Erróneos, o mejor dicho, que de nuevo faltaron a la verdad engañando a los extremeños. Es su propio ministerio quien lo indica y requiere la subsanación. Y les digo esto porque 25.346 pacientes no fueron reflejados en la lista de espera de consultas. 25.346 que fueron ocultados por el Gobierno anterior al Ministerio de Sanidad y a la población. 25.346 pacientes que no contabilizaron en este primer eslabón de lista de espera de consultas externas. Y miren, se lo explico. Cuando el Gobierno anterior no refleja de forma intencionada estos pacientes, tiene un efecto cascada positivo en sus listas. Al ocultarlos en la lista de espera de consultas, no acceden al médico especialista. Por tanto, tampoco constan en la lista de espera de pruebas complementarias. Y por último, y en el caso de requerirlo, nunca constarían en la lista de espera de intervenciones quirúrgicas, porque no estaban permitiendo el acceso de estos usuarios al médico especialista de forma pública, no lo reflejaban. Para que ustedes se hagan una idea gráfica, el Gobierno anterior ocultó una población similar a la de Villanueva de la Serena, o si lo prefieren, una población similar a Zafra junto con Olivenza. Nosotros vamos a informar de la lista de espera con transparencia a los extremeños. Somos un Gobierno de certeza y queremos transmitir el escándalo que hemos encontrado a nuestra llegada. Para que cualquier extremeño o cualquiera de ustedes pueda comprobar que es cierto lo que les informo aquí hoy, tendrán a su disposición en la web de saludextremadura.ses.es la lista de espera con el corte publicado que hicieron público en junio y estará disponible hasta el próximo lunes. En ella podrán comprobar los 25.346 pacientes que ocultó el Gobierno anterior, pero sí detalla el Ministerio de Sanidad en su web de lista de esperas sanidad.gov.es tras el requerimiento hecho a esta consejería. Durante el periodo en el que el Gobierno estuvo en funciones, se detuvieron inexplicablemente actuaciones para el control de la lista de espera, lo que llevó a un aumento significativo, alcanzando los 102.873 pacientes en septiembre del 2023. Ha sido gracias al esfuerzo de nuestros profesionales, nuevo equipo gerente y al plan de trabajo implementado por el Servicio Extremeño de Salud en las 8 áreas cuando hemos logrado revertir esta tendencia ascendente,
reduciendo las listas de espera, como ya les he anunciado anteriormente, en 4.428 pacientes, hasta llegar a los 98.448. En el ámbito de las consultas externas se ha realizado un esfuerzo que nos ha permitido superar las 61.675 consultas realizadas en el 2023. No obstante, persisten desafíos, especialmente en especialidades como oftalmología, dermatología y traumatología, donde la demora sigue siendo una preocupación para nosotros, con un tiempo medio de espera de 106 días. En la lista de espera quirúrgica presenciamos una escalada constante desde enero del 2022 hasta septiembre del 23, con un incremento que roza los 5.000 pacientes. Sin embargo, a partir de septiembre de este año, gracias a las medidas implementadas, hemos logrado revertir de nuevo esta tendencia, reduciendo las listas en 1.692 pacientes hasta diciembre, marcando un cambio de rumbo que identifica nuestra gestión. Es importante destacar, a pesar de los desafíos encontrados a nuestra llegada, a día de hoy la mayoría de las áreas mantienen un tiempo de espera por debajo de los 180 días establecidos por ley. Sin embargo, no podemos obviar las áreas de Badajoz y Cáceres, donde el tiempo medio de espera alcanza niveles más altos, con 208 y 258 días respectivamente. Nos preocupa y por ello seguimos trabajando incansablemente para reducirlas. En el ámbito de las pruebas diagnóstico-terapéuticas, las solicitudes han aumentado, dado que hemos aumentado, como ya les he dicho previamente, las consultas externas. Pero esto no nos asusta. Los extremeños necesitan respuesta a sus patologías y por ello, a pesar de haber aumentado las solicitudes de pruebas, hemos logrado reducir significativamente el número de pacientes en lista de espera para pruebas radiológicas en 1.326 personas, desde el pico alcanzado en octubre del 2023. Por tanto, a fecha 31 de diciembre del 2023, el corte de este segundo semestre, el número de pacientes pendientes de una prueba radiológica se sitúa en 24.870 pacientes, marcando una inversión de la tendencia ascendente encontrada a nuestra llegada. Además de los datos de lista de espera, quiero informarles de nuestras medidas para atajarlas. Desde septiembre, y no digo septiembre de forma baladí, sino porque es cuando son nombrados nuestros gerentes, nuestros nuevos gerentes de las áreas del Servicio Extremeño de Salud, hemos destinado 15,2 millones de euros para fortalecer y modernizar nuestras infraestructuras sanitarias en las 8 áreas. Esto ha permitido la apertura de una unidad de corta estancia en el Hospital Universitario de Cáceres. Esta unidad operará de lunes a domingo, permitiendo así realizar más intervenciones en los turnos de tarde e incluso durante los fines de semana. Esta medida contribuirá significativamente en la reducción de listas de espera. Pero además, la optimización de los recursos sanitarios, realización de actividad extraordinaria con control centralizado, estabilidad y atracción de los profesionales del SES y las sinergias entre áreas. Miren, la más reciente ha sido establecida entre las áreas de Badajoz y Llerena Zafra, especialmente en los campos de traumatología y neurocirugía. Esto nos permite intervenir a aquellos pacientes que llevan meses esperando estas intervenciones, así como la adquisición de diversos equipamientos médicos, desde salas de rayos X digitales, ecógrafos, electrocardiógrafos, microscopios quirúrgicos, dermatoscopios, aparatos de crioterapia, entre otros muchos. Equipos más eficientes que se ponen a disposición de los extremeños y que nos permiten realizar un mayor número de pruebas complementarias en menor tiempo. El Plan Estratégico para el Control de Listas de Esperas ha comenzado a caminar en 2024, donde además de la actividad extraordinaria realizaremos
endoscopias, resonancias, TAC, ecografías, que en total superarán las 15.000 entre todas ellas. Especialidades quirúrgicas, traumatología, neurocirugía, maxilofacial, urología, oftalmología, otorrinolaringología y ginecología, donde superaremos las 7.000 intervenciones quirúrgicas. E iniciaremos el plan piloto de la lista de espera única voluntaria, que comienza a caminar este trimestre con la implantación de órdenes clínicas reubicables. Y estas intervenciones, esta gestión, son fruto de un esfuerzo ímprobo de gestión y de los profesionales, enfocado a cubrir las necesidades de los pacientes y mejorar los tiempos de respuesta en la asistencia médica tanto en hospitales como en los centros de salud. En conclusión, nos enfrentamos a importantes desafíos heredados de una gestión pasada que careció de transparencia y diligencia. Los extremeños merecen transparencia, merecen eficiencia y por ello trabajamos con firmeza y determinación para mejorar lo encontrado, garantizando un sistema de salud eficiente y transparente que esté a la altura de las necesidades de todos los extremeños. Muchas gracias. Quedo a su disposición para aquellas preguntas que consideren. Buenos días, señora García Espada. A ver, la demora para consulta de 106, ¿le he entendido? ¿La demora regional? ¿106 días? Le pediría cuál es la demora media para operarse y para pruebas diagnósticas, la regional. Ahora mismo, un segundito. Lo tenéis vosotros ahí antes. Sí. Las consultas externas, la demora media en consultas externas a día de hoy en el Servicio Extremeño de Salud son 106 días, efectivamente. Para pruebas diagnósticas. Le hemos dicho, la media se la podemos decir ahora, pero en primer lugar, le repito lo dicho, el tiempo media de espera en la mayoría de las áreas se establece por debajo de 180 días y Badajoz y Cáceres 208 y 258 respectivamente. Le decimos ahora la media. ¿La tienes tú, Jesús? 180 en consultas, en lista de espera quirúrgica. En lista de espera quirúrgica son 180 días la media. De prueba, vale, quedaría la quirúrgica. No, la quirúrgica. Ah, ¿y la prueba diagnóstica? Prueba diagnóstica. Es que cambia. Tiene que la prueba diagnóstica. Bueno, mientras buscan el dato, no le he entendido qué unidad es la que ha abierto del hospital de Cáceres, entiendo que es del... Sí, unidad de corta estancia. Es una unidad donde acuden los pacientes tras sus intervenciones menores y por ello nos permite estar abierta de lunes, está abierta de lunes a domingo y nos permite que tras una intervención el paciente que no es necesario un ingreso hospitalario, pero tampoco puede irse de forma inmediata a su domicilio, se permanece en esa unidad de corta estancia. En la unidad de angiología y cirugía vascular está cerrada en el Hospital Universitario Cáceres. ¿Sigue igual? Así nos la hemos encontrado y estamos trabajando para que podamos abrirla siempre y cuando tengamos una certeza y no suceda como con el Gobierno anterior. Y ya por el global de personas que estaban esperando para operarse. Vamos a decir ahora. Estaban en lista de espera quirúrgica. Creo que le hemos dado el dato, pero... 29.000 exactos, no, más o menos, aproximadamente. Vale. Exacto, te lo digo ahora mismo. 29.294. De todas formas, haremos una nota de prensa, independientemente que les contestemos, que saldrá en la mañana de hoy del gabinete y la tendrán a su disposición.
Pero seguimos respondiendo todas las preguntas que ustedes consideren y que no están recogidas en esta información. Hola, consejera. Una pregunta. Con todo el aumento que se ha encontrado de personal, de listas de espera que no estaban, ahora mismo, ¿cuántas personas hay esperando con ese volumen total que se ha encontrado? Porque si había, en junio teníamos los datos, en junio creo que había, esperando para una consulta, 57.900 personas y se han encontrado como 25.000. O sea, ¿cuál es el total? ¿Total? 98.000. En consultas. La lista de espera se divide en quirúrgicas y listas de espera de consulta. En lista de espera de consulta es donde ellos habían obviado 25.000 pacientes, ¿no? 25.346, y nosotros a nuestra llegada encontramos 102.873, como les he dicho, y en el corte de diciembre hemos conseguido atender las demandas que han seguido entrando y además reducir esos 102.873 a 98.448, que son los que aparecerán en la web a partir del martes para que ustedes puedan consultar los datos erróneos que fueron publicados y dados como válidos en junio del pasado 2023. Si hacemos referencia al total de todas las listas de espera, como nos ha comentado, actualmente hay 158.633, que proveníamos en septiembre de 166.371. De todas maneras, Esa es la total, la que dice el gerente, no la lista de espera de consulta. Pero cuando la lista de espera de consulta se omiten 25.346, se omiten, como le he dicho, en escala siempre positiva para quien las omitió, en la total, en la quirúrgica. de todas maneras, si ustedes entran en la página del Ministerio, en el SISLE, que se dedica a recoger todas las listas de espera, y nos ponemos en las actuales que están todavía allí colgadas de toda España, las referentes a junio del 2023, veréis que los datos de consultas externas no coinciden en absoluto con los datos que tenemos reflejados en nuestra página donde se ve las listas de espera nuestras, referente a las del Ministerio, ¿vale? Lo que les he indicado en la página del Ministerio, sanidad.gov.es, listas de espera, pueden ver la corrección que hace el Ministerio a su propia Consejería de Extremadura diciéndole que esas listas no eran reales y publica el acúmulo 83.000 pacientes y no los 57.000 que publicaban aquí. Entonces lo mantendremos, la página web de la Junta, que de nuevo les digo es saludextremadura.ses.es, estará disponible a disposición suya y de todos los extremeños hasta el próximo lunes para quien quiera pueda cotejar que efectivamente la web del Ministerio nos certifica lo que nos hicieron llegar nuestros gerentes anteriores de las listas de espera, ¿no? ¿Cualquier otra pregunta? Pues nada más y muchas gracias.